Una serie de decretos sobre el tema de agroquímicos fue emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el último de ellos el pasado 16 de enero. Y hay varias posturas al respecto de este tema, un tema que ha levantado mucha polémica, porque mientras algunos sectores afirman que esto es un cheque en blanco para la industria de agrovenenos y que representa un gran retroceso ambiental, para otros sectores esto está impulsando la productividad y la competitividad del país. Hoy queremos profundizar sobre este tema y conocer estas posiciones. Y para ello nos acompaña hoy Álvaro Sáenz, quien es coordinador de la Comisión Técnica Regulatoria de la Cámara de Agricultura. ¿Cómo está, don Álvaro? Bueno, buenos días. Y también nos acompaña Fabián Pacheco, que es agrobiólogo ambiental y también es ecologista del Bloque Verde. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto poder intercambiar criterios aquí con ustedes. Exactamente, de eso se trata, que hoy conozcamos de una forma más amplia este tema. Y bueno, también invitamos en primera instancia a don Felipe Arauz, el ministro de Agricultura y Ganadería, pero él no pudo asistir y por eso nos puso en contacto con don Álvaro, que hoy nos acompaña. Don Álvaro, desde las cámaras aplauden esta serie de decretos que se hayan aprobado. Tal vez usted nos podría contar por qué consideran que esto es un logro significativo. Bueno, más que aplaudir, en la Cámara de Cultura hemos tratado de fomentar la competitividad del país, ¿verdad? La productividad, la capacidad exportadora. La Cámara de Cultura asocia a todas las cámaras del sector agro del país, ¿verdad? Desde piñeros, meloneros, bananeros, chayoteros, horticultores, porcicultores, lecheros, ¿verdad? La producción de leche. Entonces es la que provee la seguridad alimentaria del país, es la que permite que haya mano de obra ocupada en el área rural, ¿verdad? Y es la que nos permite comer y tener seguridad alimentaria. Estos decretos que no son de enero, sino que es este gobierno se ha dado la tarea de regular toda la parte de decretos desde hace más de un año y faltan otros decretos todavía. Es un proceso de normalización para poder de nuevo ser competitivos y poder tener seguridad ambiental, seguridad laboral y seguridad económica en el país, en la parte agrícola. O sea, el tema de la competitividad es importante para estos sectores, ¿verdad?, que están aprobando estos decretos. Ahora, Fabián, desde la otra posición que ha surgido a partir de la aprobación de estos decretos, ¿por qué consideran ustedes que esto constituye un peligro para el medio ambiente y un retroceso inclusive? Sí, en el 2004 la Contraloría General de la República señaló en un dictamen técnico que como se venían registrando plaguicidas en Costa Rica en los años 90 y todo eso, se estaba incumpliendo normativa nacional e internacional. ¿Por qué? Porque no se involucraba el Ministerio de Salud, no se involucraba el Ministerio de Ambiente, no se hacían análisis ambientales de riesgo ni análisis de salud sobre plaguicidas. Se otorgaban registros en base a declaraciones y no a evidencias, digamos, documentales propias de las compañías. Esto no lo dijimos los ecologistas, lo dijo la Contraloría. Entonces tuvieron que hacer una nueva legislación, la cual ha incomodado al sector que vende, importa, exporta agrotóxicos. Recordemos que no estamos hablando de agua florida, estamos hablando de sustancias con las que tienen a 7,000 personas recibiendo agua contaminada con un producto que está prohibido en la Unión Europea, como es el bromacil. Recordemos que estamos hablando de antecedentes como haber tenido en Costa Rica a 14,000 trabajadores afectados por el nemagón. O sea, son productos tóxicos con los que el sector agroindustrial se ha jalado grandes tortas históricas y que estamos hablando entonces de la salud ambiental, estamos hablando de la salud pública y por lo tanto el registro de plaguicidas debe hacerse en base a un análisis científico, un análisis de riesgo, un análisis de salud, el cual en estos momentos con los nuevos decretos se eliminan en buena parte. ¿Por qué? Porque se incorporan capítulos como es el registro de plaguicidas por incorporación, el registro de plaguicidas por equivalencia sin demostrar la equivalencia y se incorporan una serie de nuevos portillos para que la agroindustria o el sector de las cámaras que lucra con los agrotóxicos les quede facilito el registro porque venían estando muy incómodos dado el cambio que hubo que hacer en la legislación desde el 2007. Nosotros, el sector ecologista, estamos alertando que esto es un retroceso, que el gobierno ha prácticamente pues
cumplido a la agenda de las cámaras, pero no a una agenda de salud ambiental ni a una agenda de salud pública, y nos preocupa porque estamos hablando de no solo el país más fumigado del planeta Tierra, sino de la galaxia, decimos nosotros los ecologistas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay estudios del IRET, del World Resource Institute, entre otros, que evidencian que Costa Rica es el país más fumigado. Entonces, como si no fuera poco, ahora alcahuetea este gobierno con una serie de decretos, porque no fue uno, fueron 3 decretos, y vea que ya don Álvaro nos está diciendo que faltan más. Entonces, pues es un tema realmente que nos tiene preocupados, y vamos a ir hablando un poco de estos portillos. Exactamente, vamos a profundizar más sobre el tema, sobre ambos argumentos, ambas posturas en el siguiente bloque. Así que de momento vamos a hacer un corte con este panorama general y ya casi volvemos con más de Era Verde. Hoy estamos desde el Museo Nacional y estamos conversando sobre una serie de decretos que emitió el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sobre las implicaciones que tiene desde 2 sectores, desde 2 posiciones. Desde los sectores de las cámaras de agricultores, ¿verdad?, que opinan que esto es un avance en el tema de competitividad, y desde los sectores ecologistas, que piensan que más bien es un retroceso en tema de protección ambiental. De hecho, ustedes también consideran que esta serie de reglamentos vienen a agilizar más bien los procesos, ¿verdad?, para poder tener diferentes agroquímicos, incluso agroquímicos que sean más avanzados, porque consideran que hay como una pega, una traba a la hora de hacer la aprobación de estos reglamentos. Entonces, ¿por qué consideran esto, verdad, que estos reglamentos vienen a agilizar más bien los procesos? Bueno, gracias. Mire, nosotros vivimos en un ambiente tropical, ¿verdad?, bien agresivo en cuanto a enfermedades, plagas, bacterias, y para producir necesitamos tener medicinas para las plantas, ¿verdad?, protectores de los cultivos. Si no, sería imposible hacerlo, ¿verdad? Igual que tenemos en nuestra institución Seguro Social las medicinas para los seres humanos para tener bienestar y seguridad, igual tenemos medicinas para las plantas. Esos son los agroquímicos, realmente, igual que los fertilizantes son alimentos de las plantas, ¿verdad? Entonces, para tener estas medicinas de las plantas, tienen que ser, y los alimentos de las plantas, estos tienen que ser bien custodiados, tienen que ser bien recomendados, igual que los médicos recomiendan medicinas. Pues en Costa Rica tenemos miles de ingenieros agrónomos y agrónomos graduados profesionales por las universidades del Estado y universidades privadas que son muy conocedores del tema y que son los que ayudan a la producción. Ellos son los que recomiendan cuándo, dónde y aplicar los productos, igual que una medicina. En el momento de cuando yo tengo café, por ejemplo, y tuve chasparria hace un mes, y si no hubiera aplicado pierdo toda mi cosecha para el año entrante, ¿verdad? Y igual agricultores que en papa, tizón tardío, si no aplican a tiempo se muere y se pierden y crea lo que está creando es miseria en el campo, además de la comida, ¿verdad? Entonces son medicinas que tienen que ser bien utilizadas, y por eso los agrónomos están para eso. Ahora, el marco regulatorio fue abandonado durante 14 años, es verdad. La Contraloría en el 2004 no es exacto lo que dice don Fabián. La Contraloría lo que dijo es que deben tener un análisis realizado por el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la ley fitosanitaria de 1998, porque ahí lo dice la ley. Es cierto, y dijo ¿verdad? que el Ministerio de Salud y Ambiente. Y dijo que tenía que hacer una evaluación de ambiente y de salud. No dijo que tenía que ser Mineta de Salud, lo cual el Ministerio de Agricultura lo está haciendo con Mineta de Salud, perfecto que lo haga, no hay ningún problema con eso. Simplemente, pero tampoco es verdad que antes de esa época no se hacía una evaluación. Se hacían una evaluación de los productos de acuerdo a la legislación que había, que era que el Ministerio de Salud hacía esa evaluación. Y sí se hacía. Los productos, todos los que están registrados hoy tuvieron esa evaluación. También dijo que tenía que tener un periodo de vencimiento, 10 años. Bueno, en estos reglamentos ya se da periodo de vencimiento. Y una cosa curiosa que me llama la atención es que uno de los decretos que los ecologistas no han mencionado es el que salió en diciembre del 2016, ¿verdad? Que es que finalmente, después de 2 años o 3 años de trabajo como catedráticos de la UCR, se logró emitir un decreto para regular
los límites de metales pesados en fertilizantes. Y nadie ha dicho nada, y eso era muy importante para no contaminar con metales pesados los alimentos de las plantas, ¿verdad? Y se logró hacer eso. Salieron, a ese decreto me refería, a ese decreto de diciembre, el que salió hace un año de perfeccionamiento activo y los dos decretos que salieron de agroquímicos en enero. Faltan 3, pero en el mismo decreto se dice, falta el decreto de fiscalización para que podamos en el campo ver que todo esté funcionando bien, el registro de compañías para asegurarnos que las empresas estén bien identificadas, quién entra, quién importa, quién reembasa, ¿verdad? Y el permiso especial es para cubrir emergencias sanitarias en caso de una plaga especial. Ahora, sin embargo, ustedes afirman que se han incumplido más bien las disposiciones de la Contraloría General de la República en todo este proceso. Entonces, tal vez si profundizamos en eso, en las razones por las cuales... Sí, claro, la Contraloría fue muy enfática en señalar que se venían metiendo plaguicidas a Costa Rica sin análisis ambientales, sin demostrar una verdadera equivalencia y más bien presentando papeles que no daban fe de lo que se estaba vendiendo en el país. Recordemos que dar un registro a un plaguicida es darle un derecho a una compañía y que una vez que se le da después esa compañía puede demandar al Estado si se lo quita, porque le están dando un derecho. Entonces, en estos nuevos, por ejemplo, en el 30.995, que es uno de los nuevos toxidecretos del gobierno, se contempla la actualización de esos registros. Y vean ustedes que en el artículo 2 de ese reglamento se permite y dice que los IAGTs, o sea, ingredientes activos grado técnico, para que me entiendan los que no saben del tema, el concentrado puro, la sustancia activa, el componente activo, exactamente, que no tengan registros hasta la fecha, ¿verdad?, de todos los plaguicidas que se vienen vendiendo en Costa Rica desde los años 90, antes de que entrara una legislación mucho más decente para que las empresas tuvieran que presentar sus estudios, dicen verbalmente que quedan registrados 3 meses después de presentar información requerida. Y esa información requerida pues es muy escueta y además no dice, y que me corrija don Álvaro, en ningún lugar de ahí ni del otro decreto en el 40.059, ¿cuál es el papel? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cuáles son los protocolos para evaluar ambientalmente a nivel de salud? Estamos hablando además de que en el otro reglamento de este combo, en el 40.059, es un reglamento de uso y control, y por supuesto de registro, uso y control de plaguicidas. Y nos ponemos a leer y es puro registro, o sea, no hay el menor control para que, por ejemplo, no se vuelvan a jalar la torta que se jalaron con los acueductos allá en Siquirres, y que ahora tuvimos que pagar todos los costarricenses 2.500 millones, bueno, 2.250 millones de colones para hacer nuevos acueductos, para que la gente no tuviera bromacil ni tuviera todo el paquete tecnológico de las piñeras en el agua. Y resulta, bueno, no todo, una buena parte del paquete tecnológico agrotóxico de estas compañías. Y ni siquiera se habla de controles, eso es poner la carreta delante de los bueyes, porque es dar registros sin controles. Algo importante que yo quiero decir, y don Álvaro, en ningún momento nosotros estamos diciendo que es que ya no tienen que haber plaguicidas en Costa Rica. Nosotros entendemos que el sector requerirá sus plaguicidas para trabajar, por supuesto que lo entendemos, pero plaguicidas bien registrados, bien evaluados, porque resulta que hay muchos plaguicidas que en otros países del mundo están prohibidos y que nos los quieren venir a vender aquí, porque les recuerdo, por ejemplo, incluso la empresa que usted representa, Agrotico, ustedes venden plaguicidas que están prohibidos en Europa, por dar ejemplos. Entonces, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de que por más lejos que ustedes echen el veneno de sus casas, va a regresar a sus casas ese veneno, en forma, ¿verdad?, de alimentos contaminados, entre otras cosas. Entonces, necesitamos que haya un registro con un análisis ecotoxicológico de verdad, y no con estas formas tan laxas que estos registros nuevos, ¿verdad?, nos pretenden, que es prácticamente, imagínense que hay en el 40.059 se establece el registro por incorporación, que dice que si un plaguicida está incorporado ante los países de la ORT, entonces, perdón, de la OCDE, entonces se puede usar en Costa Rica, digamos, y porque allá lo aceptan, aquí tenemos que aceptarlo. Y alguien dirá, bueno, y si lo acepta Estados Unidos, ¿por qué Costa Rica no? Por la misma razón que, por ejemplo, hablemos del bromacil,
la Unión Europea rechazó el bromacil en Europa y Estados Unidos sí lo aprobó, porque tenemos el derecho de hacer nuestros análisis y de ver cuál es la realidad de cada país y cómo se va a usar, y además con nuestros propios criterios. Y es una de las cosas que nosotros venimos señalando. Ahora, una de las preocupaciones también que ha surgido es respecto a que se dice que con estos decretos se podrían mantener plaguicidas por más de 22 años y que no habría que hacer controles realmente de los impactos, no habría controles reales sobre los impactos en la salud o sobre si son efectivos realmente para el control de plagas, por ejemplo. ¿Que esto es así o qué tienen para decir al respecto? Me complace escuchar a don Fabián primera vez decir que los plaguicidas son necesarios, pero le voy a hacer una corrección adicional a eso. No son plaguicidas, son medicinas de las plantas, ¿verdad? Eso es inmoral decir eso. Bueno, inmoral. ¿Sabe qué, Fabián? Inmoral es condenar al agricultor a no tener medicinas para sumirle en la pobreza. Inmoral es tener 14.000 trabajadores esterilizados. Y no poder comida, no poder producir, no poder exportar. Eso es inmoral, ¿verdad? Entonces, oponerse inmoral, sin ciencia... 7.000 personas tomando bromacil. Imponerse sin ciencia y técnica, eso no se vale. Eso es como oponerse a que nosotros traigamos medicinas humanas de Alemania, de Estados Unidos y dejemos que los chiquitos se mueran porque no tengan vacunas, ¿verdad? De enfermedades que ya están erradicadas. Eso es lo mismo, eso es inmoral, ¿verdad? Es inhibir a la gente que pueda comer y tener sustento rural y después quejarse y desgarrarse las vestiduras con seguridad alimentaria y con pobreza rural. Eso es inmoral. O sea, la gente tiene que tener herramientas tecnológicas porque estamos en un mundo muy competitivo donde competimos con países vecinos, con productores agrícolas de tropicales también, como Colombia, como Panamá, como Nicaragua, para que podamos exportar a los mismos terceros mercados. Mismos terceros mercados donde reciben los productos de exportación y no encuentran residuos. Mismos productos en Costa Rica donde el Ministerio de Salud hace muestreos en las ferias del agricultor y no encuentra residuos. Aquí hay tres cosas muy importantes que tenemos que tener claras. Los plaguicidas o las medicinas de las plantas, ¿verdad? Deben cumplir con periodos de carencia, última aplicación a cosecha para que no encontremos residuos. Eso lo ven los profesionales, los agrónomos, ¿verdad? Para que se usen responsablemente. Si usted toma 7 vasos de sal, usted se muere. Si toma un poquito de sal, no se muere. Entonces, todo es mal manejado, es peligroso. Vea la gente que se muere por mala medicina humana, es mucha en Costa Rica también. Bueno, es manejo. Entonces, la capacidad exportadora del país y la seguridad alimentaria está ligada a eso. Los decretos lo que hacen es regular una materia que estaba, que hacía falta hacerlo. Por ejemplo, no había un periodo de vencimiento de los productos. Usted me mencionó los 22 años. No, los productos tienen registro, se venden hace muchos años en el país, fueron evaluadas sus oportunidades y había quedado un portillo abierto que no vencían nunca. Entonces se puso, es verdad, había que hacerlo. Este decreto lo hizo, por ejemplo, ¿verdad? Este decreto, uno de estos decretos lo que está haciendo es permitir incorporar tecnología europea de Estados Unidos para poder tener esa competitividad y esa capacidad de producir comida en Costa Rica. Eso se puso en este decreto también. Hay muchas cosas que se avanzaron. Estaba atrasado el sistema regulatorio y por eso no teníamos productos nuevos. Le voy a poner solo un ejemplo para terminar. En banano en este momento se hacen hasta 60 aplicaciones más que una vez por semana de protector de cultivo porque no hay productos de última tecnología, porque estamos usando productos viejos, porque no han permitido, el bloqueo ecologista había evitado que avanzáramos en tener registros nuevos. ¿De cuál bloqueo ecologista está hablando? Estamos hablando de una ley que la Contraloría General de la República exigió y que el gobierno tuvo que hacerlo. Perdón, Fabián, ni siquiera los ecologistas no habíamos aparecido. Usted evidentemente no es abogado, la Contraloría no emite leyes. Okay. No. Entonces no diga una ley de la Contraloría. Señaló, perdón, un reglamento. Okay. Entonces tampoco emite reglamentos. No, pero el Poder Ejecutivo sí, y tuvieron que hacerlo por mandato y por orden de la Contraloría. Eso es lo que estamos haciendo ahora, se hizo ahora, se puso fecha. Vamos a profundizar un poco más sobre el bloqueo ecologista. ¿Qué es el bloqueo ecologista? A ver, hablemos de eso. Para empezar, vamos a retomar justamente esta conversación. Es tomar el ambientalismo y llevar, nosotros somos ambientalistas en la producción agrícola. Necesitamos suelos limpios, necesitamos agua limpia, necesitamos alimentos limpios. Y que por cierto nos da una inmensa bienestar a la seguridad alimentaria de este país. A los acueductos de Siquirres. Entre estas dos posiciones, entre la competitividad
y entre la posición, ¿verdad?, de que esto es un retroceso para el medio ambiente y un peligro, vamos a seguir profundizando en el tercer bloque. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Bueno, estamos de regreso acá en Era Verde y estamos conversando sobre una serie de decretos que emitió el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el tema de agroquímicos. Estábamos hablando sobre estas dos posturas. Tenemos la postura que afirma que esto es un avance en el tema de competitividad y de producción agrícola, pero también existen muchas preocupaciones sobre si realmente esto está abriendo portillos, más bien para las industrias de agroquímicos en nuestro país. Según una respuesta de Casa Presidencial al semanario Universidad, en el proceso de construcción del último decreto participaron el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y el Colegio de Agrónomos. Sin embargo, este reglamento no fue consultado con el MINAE ni con el Ministerio de Salud, aunque le otorga responsabilidades a estos ministerios. ¿Cuál fue la participación de las cámaras y de estos ministerios dentro de la construcción de los reglamentos, Álvaro? Perdón, el decreto de registro de plaguicidas de medicinas de las plantas, como digo, fue firmado por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Los ministros han firmado, claro que sí. El 40.059 sí, el 30.995 no. Ok. Eso hay que tenerlo claro. El registro fue firmado, por lo tanto tiene evaluación. El otro registro, el de actualización de expedientes, es el que permite, el que obliga al vencimiento de los registros y no registra nada nuevo. Ese decreto no registra nada nuevo. Se registran ingredientes activos nuevos. Y eso no es nuevo. Los siguientes activos son para respaldar el producto que ya está en el mercado. ¿Para qué? Para que el Estado tenga más información y si alguien ve algo malo, pues pida, como pueden hacerlo, porque la ley permite una anulación o una medida precautoria. Hasta medida precautoria pueden pedir en cualquier momento. Ningún producto en ninguno de estos decretos sale al mercado sin la evaluación del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Ambiente. Ahora, en el reglamento, en el 39.995. Sí. Sobre ese reglamento se presentó una acción de inconstitucionalidad en la sala. Sí. ¿Qué esperan de esta acción y en qué consistió? Sí. Bueno, nosotros esperamos que se haga valer nuestro derecho constitucional establecido en el artículo 50, donde dice que todo costarricense tiene derecho a un ambiente sano y el cual se incumple con este reglamento. ¿Por qué? ¿Por qué se estaría incumpliendo? Se incumple porque en el artículo 2, por ejemplo, se da registro a estos plaguicidas que tienen mucho tiempo de estarse utilizando, que son los plaguicidas viejos, que no se les ha hecho una evaluación de efectividad, y ahí donde don Álvaro se rasgaba las vestiduras y decía que el agricultor y que los vamos a matar de hambre y que no pueden producir, pues resulta que cómo les vamos a mandar plaguicidas que tienen más de 20 años de estar en el mercado y que no han sido evaluados. Evaluados no solo a nivel de riesgos ambientales y de salud pública, no, de su efectividad, porque todos sabemos que las plagas van cambiando a través del tiempo y entonces no está bien que se sigan vendiendo y otorgarles 10 años más de lapso a estos plaguicidas sin ver si realmente están deteniendo lo que dicen que van a detener. Y otra de las cosas que es importante entender aquí es que en el 30.995, en ese reglamento, se pasa la carga de la prueba, que esto es muy grave, al Estado y se le quita a las empresas. Entonces ahora es el Estado el que debe demostrar que un plaguicida pone en riesgo la salud pública o ambiental y no las corporaciones. Y le dan, digamos, al Estado, le pasan la papa caliente al Estado, y para nosotros eso es muy grave porque eso se llama la carga de la prueba, y eso en derecho y a nivel legal, pues se sabe que más bien es la empresa la que debe tener los garantes y las garantías, pero ¿cómo demostrarlo? En este artículo, en el 30.995, si ni siquiera se hacen, ni se exigen una evaluación ambiental tal cual se venía haciendo por el MINAE. Por supuesto, lo que estamos aquí, para ir concluyendo, es frente a que la normativa actual talló a las empresas que lucran, que venden, que negocian con agrotóxicos y que hacen mucho dinero con ellos, y les empezó a pedir estudios.
Muchos estudios los cuales ellas no podían hacerlos. Por ejemplo, hablemos de las compañías que hacen genéricos. Ellos no tenían estudios propios. Entonces, ¿qué les quedaba? Copy-paste. Pero resulta que para hacer copy-paste necesitan el visto bueno de los que hacen el producto original. Y como eso no es tan fácil de obtener porque es competencia, entonces ahora, como quedaron en estos reglamentos, les facilita poner, ellos dicen información, una declaración, ¿verdad?, de pureza de los productos. Imagínense que es una declaración de pureza, casi que es una declaración de virginidad, diría yo. O sea, por favor, estamos hablando de que están facilitando el registro de plaguicidas de una forma mucho más laxa. Y esto es un retroceso a nivel histórico, porque Costa Rica ya había logrado empezar a exigirle a esas empresas el registro. ¿Qué pasó? Que los dueños del veneno empezaron a presionar al gobierno para que el gobierno facilitara los trámites nuevamente con mecanismos más laxos para que entraran. ¿Qué está en riesgo? La salud de todos los que comemos de este país que se dice ser el país ecológico, y vayan y háganle análisis a los pelos de los congos o a las encías de los perezosos y van a encontrar los paquetes tecnológicos de la agroindustria, y también lo ha demostrado la Universidad Nacional en la orina y en el pelo de los chiquitos en zigzagola. Entonces, ¿a qué costo, don Álvaro? ¿A qué costo? Y entonces, ¿a qué costo esa producción de plaguicidas sin una evaluación ecotoxicológica? ¿A qué costo esa producción de plaguicidas que no se sabe qué va a pasar con las abejas del aguacate? Les recuerdo las tortas que se han jalado las empresas aquí, trayéndose abajo los polinizadores y por lo tanto la cosecha. Entonces no es solo un tema de maripositas y arbolitos, es un tema de la competitividad también. Y no estamos hablando, ellos dicen que tienen miles de plaguicidas que no han podido ser registrados, que necesitamos plaguicidas nuevos porque los nuevos son buenos, porque los nuevos son ecológicos. Tampoco es cierto. No todo plaguicida porque sea nuevo quiere decir que es más ecológico. Hablemos del que está de moda últimamente, el verango. Resulta que el verango, que lo están usando en las bananeras, sacaron porque esa etiqueta verde ya es bueno, y resulta que es un producto persistente y que salió con un registro, con una alerta que no se debe usar más de 1 litro por hectárea. ¿Qué control en las leyes, señálenme puntualmente porque no lo hay, existe para que no se eche más de 1 litro por hectárea al año? Ninguno. Y resulta que cuidado no vaya a salir en los nuevos análisis de las aguas contaminadas en los acueductos del Caribe, ¿verdad? Un producto que es altamente residual y que puede llegar muy fácil y además altamente peligroso para organismos acuáticos. Entonces, estamos hablando, para concluir, del bienestar público contra el beneficio privado. Bueno, es un tema realmente bastante amplio, y ahora yo creo que nos queda también a nosotras y nosotros, a toda la ciudadanía en general, esperar a ver qué resultados hay o se podrían venir con la implementación de esta serie de decretos, y estar también alerta de estar informadas e informados, de tener un criterio amplio. Y por eso a ustedes en casa también les dejamos con estos argumentos para que ustedes formen su propio criterio al respecto y sigan informándose sobre el tema. Les dejamos con más de la programación de Era Verde, donde hacemos televisión con sentido.